Hoy vamos a adentrarnos en un análisis a fondo sobre un concepto que francamente desafía por completo cómo entendemos el conocimiento. Sí, es un cambio de perspectiva total. Totalmente. Y el objetivo de nuestra exploración de hoy es desentrañar cómo los detalles aparentemente más insignificantes, o sea, las cosas que la mayoría de las disciplinas simplemente desechan o consideran ruido. La basura, digamos. Exacto, la basura. Cómo eso es en realidad la clave maestra para descubrir verdades profundas sobre la condición humana. Y para ello contamos con varias fuentes, pero destacando un texto absolutamente fascinante del investigador Hernando Bernal. Un texto interesantísimo, sí. Trata sobre lo que él llama el paradigma indiciario en la investigación psicoanalítica, y es un viaje que nos va a llevar desde el barro de la prehistoria hasta las entrañas de la psique humana. Jugarnos un poco, a ver, pensemos un momento en cómo funciona un diagnóstico médico tradicional. Hay como esta expectativa casi universal de, no sé, de absoluta precisión y claridad, ¿verdad? Claro, una claridad geométrica, como si el cuerpo humano fuera un problema de ingeniería pura. Eso es. O sea, alguien se cae, se rompe un brazo, va al hospital y la radiografía te muestra esa línea blanca irregular sobre un fondo negro. Y el médico simplemente señala la pantalla y te dice, pues oye, ahí está la fractura. Ya, es una lectura casi binaria del mundo, roto o no roto, funcional o disfuncional. Ujú. Es un enfoque muy tranquilizador, la verdad, porque al ser humano le gusta que las cosas sean visibles, medibles, que se puedan meter en cajas perfectamente ordenadas y etiquetadas. Pero claro, el problema surge cuando abandonas ese terreno de certezas físicas. En cuanto entras en el ámbito de la mente humana, del comportamiento o de las motivaciones ocultas, O incluso del curso de la historia, fíjate. también, pues de repente esa máquina de rayos X metafórica simplemente deja de funcionar. O sea, nos encontramos mirando un paisaje que carece de bordes definidos. Es turbio, lleno de sombras, de matices. Y es un espacio donde las herramientas tradicionales de medición rebotan, simplemente rebotan. Se necesita otro tipo de lente, digamos, para ver qué ocurre en esas aguas tan particulares. Vale, vamos a desgranar esto, porque la base de nuestro análisis de hoy trata exactamente sobre cómo navegar por ahí. La historia de la ciencia escolar nos ha enseñado a venerar las grandes leyes universales, a buscar la regla que se aplica a todo, ¿no? Sí, la ley general. Pero el texto de Hernando Bernal nos invita a mirar hacia abajo. Nos propone dejar de mirar las galaxias y empezar a inspeccionar, bueno, los restos, las rarezas y los descuidos que la ciencia tradicional ignora. Lo fascinante aquí es que no estamos hablando de una simple técnica de observación, o de un truco, ¿sabes? Sino de una estructura epistemológica completa. O sea, una forma radicalmente distinta de validar el conocimiento. Exactamente. Y este enfoque fue formalizado teóricamente por un célebre historiador italiano, Carlo Ginzburg. Ginzburg es una figura monumental porque utilizó este concepto para fundar lo que hoy conocemos como microhistoria. La microhistoria, Sí. que venía a suceder a la historia de las mentalidades, ¿verdad? Claro, en lugar de estudiar los grandes tratados firmados por reyes o los movimientos demográficos masivos, la microhistoria coge, por ejemplo, el diario íntimo de un simple molinero del siglo XVI. Fija que. Y a través de sus anotaciones cotidianas y sus pequeñas disputas locales, ¡pum!, reconstruye toda la visión del mundo de una época. O sea, cambia el telescopio por el microscopio. Esa es la metáfora perfecta. Pero a ver, para comprender por qué este paradigma supone una revolución tan grande, primero hay que entender exactamente a qué se opone. El texto de Bernal establece un contraste superagudo. Así es. Traza una línea divisoria muy tajante. Por un lado tenemos el paradigma galileano o positivista, que es el rey indiscutible desde la revolución científica. El que busca las certezas. Exacto. Para el positivismo, el único conocimiento auténtico es el que surge de afirmar teorías a través de un estricto método científico. Busca lo repetible, lo medible matemáticamente. Su objetivo es formular leyes universales. Claro, el típico ejemplo de dejar caer un objeto desde una torre 100 veces. 100 veces. Y buscas que las 100 veces caiga a la misma velocidad. ¿Y si hay una ráfaga de viento que altera 1 milímetro la caída? ¿La ignoras? La descartas. Claro. La ciencia galileana considera que esa pequeña variación individual, ese viento aleatorio, es ruido estadístico que ensucia la regla general. Vale. Y frente a eso se erige el paradigma indiciario, que hace exactamente lo contrario.
O sea, se fija justamente en la ráfaga de viento. Prioriza lo irrepetible, lo singular, lo original, la desviación de la norma y, sobre todo, lo sorprendente. Mm, Su terreno no es el laboratorio aséptico donde controlas todo, sino la realidad caótica de la calle. Le interesa el caso particular en toda su rareza. A ver si te compro esta analogía. Yo pienso en el paradigma galileano como el control de calidad de una fábrica inmensa, ¿vale? De producción en masa. Vale, me gusta. Tienes la cinta transportadora escupiendo miles de piezas por minuto. Para el inspector, todas deben ser idénticamente perfectas. Esa es la ley. Si una pieza sale con una pequeña deformación, es un error. Una anomalía. Una anomalía que rompe la estadística. Y por tanto, ¡pam!, se tira el contenedor de reciclaje. El sistema no quiere saber nada de esa pieza defectuosa, no le interesa por qué salió así. Porque ese sistema necesita previsibilidad por encima de todo. La anomalía es el enemigo número uno de la previsibilidad. Sin embargo, el paradigma indiciario sería como un sastre haciendo un traje a medida, donde cada cuerpo es un universo distinto, con sus propias asimetrías. Totalmente. O mejor aún, fíjate, es como un rastreador experto buscando a alguien perdido en un bosque. El rastreador no espera encontrar una ley universal ni un cartel luminoso, ¿no? No, busca elementos ínfimos. Exacto. Una ramita rota, un trozo de barro desplazado, briznas de hierba pisadas, fenómenos irrepetibles que, juntos, te cuentan una historia. Y esa figura del rastreador que mencionas nos lleva directamente a los fundamentos de este concepto. Porque según Ginsburg, en su obra del 79, este saber no es un capricho académico moderno. No. No, no. Tiene sus raíces en la noche de los tiempos, en la mismísima prehistoria. O sea que esta metodología de fijarse en los detalles pequeños lleva operando en nosotros desde que habitábamos en cuevas. Desde el inicio de la especie. A ver, en las sociedades cazadoras-recolectoras, tu supervivencia dependía de leer indicios que para alguien no entrenado carecerían de significado. Claro, un palo es un palo. Pero el salto intelectual que requiere es brutal. Ver una huella en el barro no es ver un agujero. Es deducir el peso del animal, la velocidad, la dirección y hasta cuánto hace que pasó por ahí basándote en la humedad del borde. Madre mía. Oler un rastro, mirar excrementos. Quien era incapaz de decodificar eso simplemente no comía, o acababa siendo la cena de un depredador que sí sabía leer su rastro. Ya, y ese instinto de supervivencia original se ha ido sofisticando, claro. Nuestro cerebro es una máquina de decodificar pequeñeces. Se ha sofisticado y se ha ramificado. Bernal menciona equivalentes modernos muy claros de esto. Por ejemplo, la medicina diagnóstica de síntomas. Ah, claro. Observar el tono del ojo o escuchar un ligero silbido al respirar para deducir una enfermedad invisible. Es pura lectura de indicios. O la filología, rastreando cómo mutan las palabras antiguas. O la grafología, ¿no? Exacto. Cómo la presión de tu trazo al escribir revela tu estado psicológico. Y por supuesto la ciencia forense moderna, tipo CSI, reconstruyendo un crimen por unas salpicaduras microscópicas. Pero a ver, llegados a este punto, yo tengo que hacer de abogada del diablo. Venga. Si este método se basa en cosas tan efímeras y excepcionales, y a veces parece que roza el instinto puro, ¿hasta qué punto es riguroso llamarlo ciencia? Esa es la gran pregunta. Claro, porque si hallas una huella única que no puedes repetir en un laboratorio, ¿cómo sabes que no es una simple conjetura afortunada? El galileano te da matemáticas. Esto parece un terreno súper resbaladizo. Y es una tensión central en el texto y el debate que ha perseguido a estas disciplinas siempre. Por eso hablan de ciencias conjeturales. Pero, cuidado, conjetural no es sinónimo de inventado. Vale. El rigor aquí no reside en poder repetir el evento físico, sino en la arquitectura del proceso cognitivo. El cazador prehistórico no adivina, deduce. Hay método. Hay un método intelectual profundísimo sostenido en 3 pilares: análisis minucioso de las pistas, comparación exhaustiva con un banco de memoria y clasificación rigurosa. O sea que el peso de la prueba recae sobre el entramado lógico del investigador. El objeto es caótico, pero la mente que lo procesa es milimétrica. Exacto. El investigador forense sabe que el crimen no se va a repetir jamás bajo esa misma luz o temperatura, pero aplica química, balística y lógica para demostrar que una fibra de lana solo pudo salir de un abrigo específico. Brutal. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque una vez validamos este saber rastreador, el texto nos lleva a una encrucijada temporal a finales del siglo XIX. Un momento de ebullición cultural tremendo en Europa.
Ginsburg identifica a 3 figuras clave que empezaron a aplicar este método casi a la vez en disciplinas súper diferentes. Primero, Giovanni Morelli, que autenticaba obras de arte. Segundo, Arthur Conan Doyle, o mejor dicho, Sherlock Holmes. El gran detective, sí. Y tercero, Sigmund Freud, el arquitecto del psicoanálisis. O sea, arte, literatura criminal y la mente humana, unidos por el mismo hilo. Si conectamos esto con el panorama general de la época, vemos un cambio sísmico. Los 3 revolucionaron sus campos, abandonando lo grandilocuente para abrazar lo microscópico. Basaron todo en observar síntomas y signos marginales que el resto ignoraba. Y esto tuvo tanto impacto que se tradujo en obras fundamentales después, como El signo de los 3, de Umberto Eco y Tomás Sebeok. El caso de Morelli con el arte lo ilustra espectacularmente. Antes, la historia del arte era muy galileana. Para saber si era un Botticelli auténtico, miraban lo destacado: la composición, la sonrisa, la mirada. Se centraban en el centro de atención, claro. Pero Morelli dijo que eso era un error garrafal, porque la sonrisa es donde el artista concentra su técnica consciente y, por tanto, es lo que un falsificador va a copiar más fácilmente. El falsificador imita la esencia visible, sí, pero Morelli entendió la dinámica psicológica. Se dio cuenta de que cuando el pintor abandona el centro del rostro y pinta detalles secundarios, El lóbulo de una oreja, por ejemplo, o las uñas de los pies de alguien en el fondo, ahí su atención, consciente, disminuye. entra como en piloto automático, ¿no? Exacto. Entra en su estado por defecto. Ejecuta esos trazos menores movido por un hábito motor inconsciente. Y ahí, en esa curva no meditada de la oreja, deja su inconfundible firma personal. Y desató un terremoto en los museos, reatribuyendo obras, fijándose obsesivamente en los dedos de los pies. Pero oye, al poner a Conan Doyle junto a Morelli, surge una duda. A ver, ¿Estamos metiendo en el mismo saco a un crítico de arte real y a un médico con un personaje de ficción, Sherlock Holmes? ¿No trivializa un poco el peso académico del paradigma indiciario? podría parecerlo, pero esa mezcla es lo que le da su dimensión sociológica. Conan Doyle era médico y basó a Holmes en su mentor de la facultad, el doctor Joseph Bell. Ah, o sea que había base real. Total. Bell era leyenda porque usaba el diagnóstico indiciario antes de que el paciente abriera la boca. Veía el barro en los zapatos de un hombre, los callos de sus manos, y le decía no solo qué enfermedad tenía, sino su oficio y de qué pueblo venía. Madre mía, el Sherlock de la vida real. Conan Doyle solo tradujo eso al lenguaje literario. Y el éxito de Holmes demuestra que la sociedad victoriana ya estaba madura para aceptar que la verdad se oculta en la ceniza de un cigarro. Pues si Morelli aplicó esto a los lienzos y Holmes al barro de los pantalones, resulta evidente hacia dónde apuntaba Freud. No le interesaría el discurso racional de sus pacientes. Para nada. Se enfocaría en las grietas del relato, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica para el psicoanálisis? Has dado en el clavo. Esto nos lleva al núcleo del texto de Bernal. Freud no mapeó la mente escuchando justificaciones lógicas. Construyó el concepto del inconsciente enfocándose en fenómenos que la medicina de la época consideraba literalmente basura. La famosa escoria refusée, como dice el texto, los desechos del pensamiento dominante. Es un concepto poderosísimo. Imagina un psiquiatra tradicional de la época. Su paciente habla y comete un lapsus linguae. Dice, mi odio en lugar de mi socio. Un error súper común. El psiquiatra galileano lo descarta. Es un simple fallo mecánico. Le pide que continúe. Pero Freud, con el paradigma indiciario, detiene todo. Recoge ese fallo, lo aísla bajo el microscopio y dice, no hay error aleatorio. Ese lapsus es la ventana indiscreta al deseo reprimido. Y el texto detalla los indicios freudianos, los sueños, los lapsus, los actos fallidos y los chistes, que son el equivalente a la rama rota del bosque, vamos. Totalmente. El chiste es un ejemplo magnífico. La ciencia del laboratorio no puede medir una carcajada, pero el psicoanalista ve que es una fuga de presión. Claro, el inconsciente burlando a la censura moral. Exacto, expresando una verdad incómoda disfrazada de humor. Y con los sueños pasa igual. Para los positivistas eran ruido blanco neurológico. Para Freud, la carretera principal hacia el inconsciente, pero encriptada. Y para materializar esto, hay un ejemplo paradigmático en el texto. El Moisés de Miguel Ángel, de 1914. Es un texto fundamental. Freud va a Roma, se para frente a esta colosal escultura y temporalmente asume el rol de historiador del arte. Aplica la lente indiciaria a la piedra. Mientras los turistas miraban la majestuosidad o la mirada de ira de Moisés, él ignora lo evidente.
Ejecuta el método Morelli, pero buscando la psicología del personaje. Deja de mirar la inmensidad y rastrea pequeñeces. Se fija en cómo el dedo índice se hunde en la barba. Con precisión obsesiva. Y analiza la tensión contraria del brazo izquierdo con las tablas de la ley. Los demás veían a un hombre a punto de estallar de rabia. Sí. Freud, leyendo esos pequeños músculos periféricos, concluye que no es el instante previo a explotar, sino el instante justo después. Representa el esfuerzo titánico de contenerse reflejado en la presión del dedo. O sea, descifrando la tensión de un dedo, saca un tratado sobre la represión psicológica. Es el testamento final de que lo profundo se esconde en lo marginal. Así es. Todo lo de hoy, desde las pisadas en el barro prehistórico, pasando por los lóbulos de las orejas renacentistas, la ceniza de Sherlock, hasta los lapsus en el diván. La lección principal es la humildad epistemológica. Qué buena forma de definirlo. Aceptar que la verdad no siempre está en lo más grande o lo obvio. El conocimiento transformador requiere prestar atención a lo marginado, salir del piloto automático y mirar el error. Y esto plantea una pregunta importante. Fíjate, si revelamos quiénes somos realmente a través de la basura que dejamos, ¿qué conclusiones sacaría un rastreador del futuro al mirarnos hoy? Buena pregunta. Nuestra identidad oficial está en las redes sociales, un espacio muy galileano de perfección, pero nuestra verdadera psique es nuestro rastro digital no curado. Los historiales de búsqueda a las 3 de la mañana. Exacto. Lo que borramos por vergüenza, los carritos de compra abandonados, las teclas que borramos antes de enviar un mensaje. Esa es la verdadera escoria refusée del siglo XXI. Y cabe preguntarse qué historia secreta contarán esas huellas invisibles. Tela. Es una reflexión buenísima para dejar a quien nos escucha pensando. Ha sido una exploración verdaderamente reveladora. Yo misma estoy sorprendida. Muchas gracias por guiarnos a través de esto con tanta claridad. Ha sido un placer desgranar esto contigo. A todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este viaje indiciario. Y nos vemos en el próximo análisis.